Buenas tardes. Hoy nos toca revisar lo relativo a los presupuestos procesales, ¿sí? De manera rápida, los presupuestos procesales son como diríamos los requisitos, los elementos sin los cuales un proceso no puede o nacer, o desarrollarse, o concluirse. Es decir, son situaciones que tenemos que completar, que tenemos que requisitar, que tenemos que incluir cuando iniciamos un proceso. Sin ellos sencillamente no hay un proceso, o se va a quedar detenido o no se va a poder concluir, ¿sí? Como concepto diríamos que un presupuesto son las condiciones o factores o circunstancias necesarias para que pueda producirse un proceso para que pueda producirse y sostenerse un proceso. O bien otro concepto que son condiciones previas que deben satisfacerse para que pueda constituirse válidamente la relación jurídico-procesal, es decir, el proceso. ¿Sí? Ah, ¿Cuáles son estos? Hay varios. ¿Sí? Los presupuestos son parecidos a los presupuestos de la acción, solo que aquí son presupuestos del proceso. Muchos coinciden, pero vamos a ver cuáles son aquí. ¿Sí? Los de la acción ya los vimos en su momento. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay presupuestos de los sujetos procesales y hay presupuestos procedimentales o procesales, ¿no? Por ejemplo, presupuestos de los sujetos procesales. El juzgador, por ejemplo, tiene que ser competente, ¿sí? Una de las cosas que ustedes revisan y de las primeras cosas que deben aprender es no presentan no ejercitan una acción civil o laboral frente a un juez mercantil o en un juzgado mercantil. No se puede, ¿sí? Es decir, la competencia la tienen que cuidar porque es un presupuesto procesal, ¿no? Sencillamente, si una junta de conciliación y arbitraje ve que están iniciando un juicio ejecutivo mercantil ante ella, pues sencillamente se va a declarar incompetente, es decir, ni siquiera nació el proceso, ¿se dan cuenta? Entonces, es un presupuesto la competencia. El juzgador, por ejemplo, tiene que ser vamos, no tiene que tener impedimentos, ¿sí? Si el juez, por ejemplo, es amigo o familiar o tiene algún tipo de relación afectuosa o de parentesco con una de las partes, pues no puede ser juez, porque hay la presunción, pues, casi siempre válida, ¿no? De que se pueda favorecer a una de las personas, ¿no? Entonces, ese es otro, de que sea un juez, insisto, que sea competente, ¿no? Presupuestos de las partes, por ejemplo, tenemos a la legitimación, a la personalidad, este, que son de los presupuestos más importantes, ¿no? Y tenemos presupuestos procedimentales o ya del proceso como tal, como es la vía idónea, por ejemplo, ustedes, pues, si tienen un juicio de arrendamiento, pues no lo van a poder llevar a la vía ejecutiva civil, por ejemplo, ¿no? No se puede, tienen que elegir la vía idónea, ¿no? Tienen que seguir la sucesión cronológica señalada para un juicio, es decir, no se pueden adelantar a los alegatos sin haber ofrecido pruebas, por ejemplo, ¿no? La cronología como tal de un proceso es un presupuesto, ¿no? Bien, para que quede más claro, vamos a analizar algunos de los presupuestos procesales más importantes, ¿no? Habíamos dicho la competencia del juez, ¿sí? El juez tiene que ser competente. Vamos a tener una unidad en específico que se llama competencia, ¿no? Donde vamos a ver los criterios determinadores, etcétera. Pero les decía, no podemos iniciar un juicio penal no podemos presentar una denuncia penal ante un juez civil. No, pues nos va a decir que ahí no es y nos va a enviar a una procuraduría, ¿no? La capacidad procesal de las partes, que es la manifestación de la capacidad del ejercicio de una persona, ¿sí? Si el juez se da cuenta que una de las partes tiene 16 años y está compareciendo por propio derecho, pues no va a poder iniciar, no va a poder desarrollarse el proceso como debe de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una persona que no tiene capacidad, sencillamente, ¿no? Otro es la representación o personería. Ustedes como abogados van a representar a sus clientes y les van a otorgar un poder. Si ese poder está mal otorgado, pues entonces ustedes no van a tener personalidad, por ejemplo. Es una de las cuestiones que analiza el juez siempre, incluso de oficio, ¿no? ¿Sí? Es decir, la representación o personería como presupuesto procesal. La legitimación, ¿sí?
La legitimación que es de dos tipos, ¿no? Que puede ser ad causam o ad processum, es decir, legitimación en la causa y legitimación en el proceso. O lo que es lo mismo, legitimación con el derecho que se está ventilando, es decir, la relación que existe entre la persona y el derecho que se está ventilando en el juicio, ¿sí? Que es la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso, es decir, la idoneidad que tiene una de las partes para comparecer válidamente al proceso, independientemente de que sea parte del litigio o no, por ejemplo, un apoderado, ¿sí? Me explico mejor. Legitimación en ad causam, como concepto diríamos que es la aptitud de instar en virtud de la relación de un derecho sustantivo que al verse violado de fondo da lugar a un proceso, ¿sí? Legitimación en la causa. Ah, soy el propietario de un inmueble que ha sido invadido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el derecho sustantivo que se ventila? La propiedad que ha sido violado. ¿Quién puede, quién tiene legitimación en la causa? Pues yo. ¿Quién la podría tener? Mis herederos si ya muero, por ejemplo, ¿sí? Esa es legitimación en la causa, es decir, la relación que existe entre el derecho sustantivo y la persona que lo está ejerciendo, para decirlo en términos sencillos, ¿no? Y tenemos legitimación del proceso, que es la capacidad para realizar actos procesales en un juicio por sí mismo, por representación o por un acto de causabiencia en los sujetos procesales, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy apoderado de un banco, ¿sí? No tengo legitimación en la causa, esa la tiene el banco, pero yo tengo legitimación al proceso, ¿qué me la da? ¿Sí? La representación que ejerzo a través de un poder o de un contrato de mandato que celebramos entre el banco y yo. Y eso me da la facultad de actuar válidamente dentro del proceso, es decir, me legitima para poder comparecer e impulsar el proceso. Esa es legitimación ad causam. ¿Sí? Puede estarse, perdón, legitimación ad processum y puede estar separada de la legitimación ad causam. Cuando se ejerce por propio derecho, pues entonces las dos legitimaciones se reúnen en la misma persona. Pero si es una persona moral que actúa a través de un representante, entonces la legitimación en el proceso puede pertenecer a un representante, ¿sí? Espero que con esto haya quedado un poquito más claro lo de la legitimación. Creo que más en adelante hay una unidad, un tema en específico que se llama legitimación, ¿no? Pero creo que con esto queda un poquito más claro para el avance que vamos teniendo ahora, ¿sí? Y finalmente, como quinto presupuesto procesal de los más importantes, tenemos al interés jurídico de las partes, ¿sí? Ah, el interés jurídico está muy relacionado con la legitimación en la causa, ¿sí? Es decir, ¿qué interés tienes tú con este derecho y luego con el proceso que nace y se desarrolla para proteger ese derecho? ¿Me explico? El interés jurídico es, para decirlo de formas más sencillas, hay un derecho sustantivo y hay una persona. Lo que los une se llama interés jurídico, ¿sí? Es decir, si yo tengo un derecho de propiedad, evidentemente tengo interés jurídico en ejercitar una acción para ver que se me reivindique ese derecho, por ejemplo, ¿sí? Está ahí relacionado también con la legitimación, ¿sí? Pero la legitimación regularmente es más de fondo y el interés jurídico tiende a ser un poquito más procesal, ¿no? Bien. Bien, estoy viendo aquí en el temario, les había dicho que legitimación era probable que lo veríamos después, pero en esta misma unidad viene, ¿sí? Entonces, como tema ahora es legitimación procesal, ¿sí? ¿Qué es legitimación procesal? Ya vimos la diferencia entre legitimación en la causa y legitimación procesal, ¿se acuerdan? O en el proceso. Bien, ahorita estamos con legitimación en el proceso, ¿vale? Que es situación del sujeto de derecho en relación con determinado supuesto normativo cuya realización le autoriza a adoptar determinada conducta. O lo que es lo mismo, el facultamiento o autorización normativa de determinado sujeto para que haga algo o deje de hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en un proceso, o sea, ¿qué sí estás autorizado a hacer y qué no? ¿Vale? Eres la parte actora, ¿qué puedes hacer que no? Eres un tercerista, ¿qué puedes hacer que no? Eres un tercero, un perito, por ejemplo, ¿qué puedes hacer dentro del proceso que no? ¿Sí? Bien, ya habíamos dicho, hay dos tipos de legitimación, que es en la causa y en el proceso. Ahorita estamos con la del proceso, ¿sí? Lo importante que hay que saber aquí, que es cuando se estudia
o cuando se resuelve, digamos, la legitimación en un proceso. Es decir, cuándo se estudia la legitimación en el proceso y cuándo la legitimación en la causa. ¿Sí? Y esto es muy sencillo. La legitimación en el proceso se estudia al inicio, ¿sí? En algunos estados tienen una audiencia de juicio o una audiencia de depuración procesal, ahí se ven estas situaciones, aquí en Hidalgo no lo tenemos. Y la legitimación en la causa se analiza en la sentencia definitiva, ¿sí? ¿Por qué? Si, por ejemplo, la personalidad, la personalidad que tengo me da legitimación en el proceso para actuar válidamente en un proceso, se estudia desde el principio, es decir, el poder que me otorgó una persona moral o cualquier persona para que yo comparezca ante él en el proceso, ¿es válido ese poder? Sí, entonces tienes legitimación en el proceso, ¿vale? Por eso se estudia al principio para que el proceso nazca y crezca o se desarrolle de manera correcta, sin vicios. Por eso es muy acertado ese nombre que le dan a la audiencia de depuración procesal, es decir, se depuran de estas cosas para que ya el proceso continúe nada más con lo que tiene que ver con la litis. Ya no nos vamos a meter con si tienes personalidad o si no la tienes, etcétera, por ejemplo, ¿sí? Y la legitimación en la causa, al ser esta, como habíamos dicho, el vínculo que une una persona con el derecho sustantivo que se está ventilando, por ejemplo, ejercité un juicio reivindicatorio, ¿soy el verdadero propietario? ¿Tengo derecho? ¿Sí? Eso, ¿cuándo se va a analizar? Pues obvio que en la sentencia definitiva, porque de eso se trata el juicio. Sí, sí, ya vieron por qué es tan claro esto. Hay un chorro de jurisprudencias de la Suprema Corte que dicen, que se pronuncian en ese sentido, ¿sí? La legitimación en el proceso se inicia al principio, incluso a través de una excepción de falta de personalidad, por ejemplo, ¿sí? Las cuestiones procesales, la legitimación en el proceso al inicio y la legitimación en la causa en la sentencia definitiva. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro este tema de los presupuestos procesales y el análisis de los más importantes, ¿sí? La idea que les tiene que quedar es, ¿qué es un presupuesto procesal? Es un requisito indispensable, así, indispensable, sin el cual un proceso no puede nacer, no se puede desarrollar o no puede concluir, ¿vale? Bien, espero que haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias.